ahora con ustedes, Líderes para Jesús, un espacio para reconocer, motivar y desarrollar el liderazgo de todo cristiano, conducido por Jaime Padro. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. Saludos Radio Escuchas, aquí les habla el doctor Jaime Padró en tu programa Líderes para Jesús, donde abordamos temas para ayudarte a ser un mejor creyente y líder católico de aún más influencia en tu familia, trabajo, parroquia y ambientes. Pues hoy les tengo una gran sorpresa. Tengo aquí con nosotros nada más y nada menos que a mi amigo y gran pensador e intelectual y teólogo, el doctor Hosman Ospino, que aquí se une a nosotros desde la hermosa ciudad de Boston, Massachusetts. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, amigo Hosman, doctor Ospino. Muchísimas gracias por la invitación, Jaime. Es un gusto estar contigo y compartir también con tu audiencia. Gracias. Pues voy ahora a compartirles, a escuchar un par de cosas sobre el doctor Ospino. Él tiene un PhD o doctorado y es profesor titular de Teología y Educación Religiosa en la Escuela de Teología y Ministerio de Boston College, que es jesuita, de hecho, una universidad muy conocida jesuita. También sirve como director del Departamento de Educación Religiosa y Estudios Pastorales. Además, el doctor Ospino ha sido investigador principal, no solamente un investigador, pero ha sido el principal de varios estudios nacionales. Fíjense qué interesantísimo sobre los católicos hispanos aquí en Estados Unidos. Ha escrito y editado 20 libros y más de 250 artículos académicos y generales. Fue presidente también de la Academia de Teólogos Católicos Hispanos. Tenemos un aquí tremendo bateador, ¿no? En este país, actualmente sirve en la junta directiva de nada más y nada menos que la Sociedad Teológica Católica de América. O sea, de verdad es un honor y un privilegio tenerte hoy con nosotros, doctor Ospino. Ha sido un gran placer que que hayas decidido estar con nosotros. Antes de comenzar, quisiera que se unieran a nosotros en esta oración. Señor del cielo y del universo, te pedimos que nos abras la mente y el corazón con tu gracia para discernir y vivir nuestro liderazgo cristiano con inteligencia y valentía en este mundo tan necesitado de tu amor y poder sanador. Te damos gracias también por esta entrevista de hoy. Te lo pedimos en tu nombre santo y por intercesión de nuestra amadísima y santísima Virgen María. Amén. Pues manos a la obra, doctor Ospino. Quisiera comenzar con esta primera pregunta. ¿Cómo definirías tú el liderazgo católico? Mira, yo creo que al hablar de liderazgo católico, tenemos que comenzar por lo más elemental, y es la vocación que todos tenemos a la santidad, la vocación bautismal que hemos recibido y el llamado a ser discípulos cristianos. No se puede entender el liderazgo católico sin una plena conciencia de lo que somos como bautizados y aquellas personas que hemos sido llamadas a vivir y caminar con Cristo Jesús. Me encanta, doctor, y todos somos bautizados. Si nos llamamos cristianos es porque hemos sido bautizados. Me parece que lo que usted acaba de decir es realmente grandioso, doctor, porque es un grandioso llamado. Usted escribe un artículo, doctor, que me encantó muchísimo, que se titula se titula El momento para los hispanos católicos en los Estados Unidos es ahora. Es ahora. Y escribe, y te cito, hoy en día más de 2/3 de todos los hispanos que viven en Estados Unidos nacieron en Estados Unidos, casi un 70%. Culturalmente, sigues tú, son estadounidenses
e hispanos. Políticamente son ciudadanos que están discerniendo en una acción polarizada. Me parece muy acentuado eso. ¿Cuál crees que es la mejor manera para un hispano discernir, convertirse en un discípulo y líder católico efectivo? Pues mira, resulta que de todos estos millones de latinos que hay en los Estados Unidos, cerca de 64 millones en el año 2024, aproximadamente 32 millones nos identificamos como católicos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y en el mundo católico nos encontramos con esta diversidad, un gran número que son nacidos en los Estados Unidos, un gran número que nacieron en otras partes de América Latina, del mundo de habla hispana, del Caribe de habla hispana. Y yo creo que cuando hablamos del católico latino, discerniendo la posibilidad de ser líderes, tenemos que comenzar con una validación de las maneras como los muchos latinos aprendimos a ser discípulos y aprendimos a negociar identidades, ¿no? El solo hecho de venir de América Latina, ¿no? Inmediatamente, para mí, es un ejercicio de lo que dirían los teólogos no, antiguamente, de parresía, de fortaleza, de muchas ganas, ¿no? Es mucho riesgo dejar uno a su familia, dejar a uno a su tierra, a sus amigos, las raíces culturales que básicamente nos han sostenido para llegar a una nación que ciertamente es muy distinta en la manera de definirse, la manera en la que definen los valores también. Entonces yo creo que el latino católico se encuentra ante esa perspectiva de reconocer lo que ya trae, reconocer esos dones, esas experiencias, esa historia e historias que han venido forjando su vida y desde allí entra a ser parte de una experiencia católica estadounidense que al mismo tiempo es diversa, ¿no? Es muy raro cuando alguien le dice a uno que la experiencia católica en los Estados Unidos es homogénea. Para nada, no tiene que ver absolutamente nada con la homogeneidad. Primero, han habido migrantes de tantas partes del mundo que se han establecido en los Estados Unidos y cada grupo de migrantes viene y hace su contribución al catolicismo en los Estados Unidos. Hay católicos de distintas razas, negros, asiáticos, indígenas, europeos, latinos, etcétera. Y entonces nos encontramos con esa riqueza de experiencias que desde allí ejercemos el liderazgo. Desde allí discernimos qué significa construir iglesia. Y volviendo de hecho, a la primera pregunta que me hacías, creo que es importante también reconocer que cuando hablamos de liderazgo, no podemos reducir el liderazgo solamente a esos liderazgos visibles, ¿no? El clero o los líderes ordenados, los líderes consagrados, los teólogos o teólogas, personas que son contratadas en una parroquia, una diócesis, un movimiento para avanzar tarea. El hecho de comenzar a definir el liderazgo con el bautismo nos ayuda inmediatamente a pensar y a reflexionar que todos estamos llamados a ejercer ese liderazgo eclesial. Me parece poderoso eso que dice y es consistente, doctor Ospino, con lo que nos ha dicho San Juan Pablo II, que nadie está exento de trabajar en la viña del Señor. Ya lo que los últimos tres santos padres nos han recordado una y otra vez, que todos somos bautizados, todos somos sacerdotes, profetas y reyes, todos tenemos una responsabilidad muy seria. Y hablando un poco, doctor Ospino, de los jóvenes, tú mencionas en el artículo que acabo de citar que hay millones, que es preocupante, millones de jóvenes hispanos que ya no se están identificando como católicos. Y te pregunto,
¿Cuáles son algunas de estas causas de esta crisis? Bueno, la realidad de los jóvenes católicos que han dejado de identificarse como tal con esa tradición tan bonita es de gran preocupación. Preocupación para la iglesia como tal, pero también preocupación, debe ser preocupación para el mundo cristiano en los Estados Unidos y preocupación para la sociedad. Sabemos muy bien que la religión es importante, la identificación religiosa es muy importante en cuanto a la cultivación de valores que ayudan a construir un mundo mejor, ¿no? Y el hecho de que muchos de los jóvenes, pues hoy en día se identifiquen como personas sin religión, personas agnósticas, personas ateas o incluso personas en contra de lo religioso, realmente me preocupa. Cuando nos encontramos con la comunidad latina, pienso que, en primer lugar, para poder entender ese fenómeno de deserción de la fe, porque eso es básicamente lo que ha ocurrido. La gran mayoría de hispanos latinos en este país nacieron o crecimos en ambientes católicos, ¿no? De una u otra manera. Mamá católicos, papás católicos, abuelos, abuelas católicas. El número de personas que no han tenido una conexión con el catolicismo en algún momento de su vida es muy pequeño, aunque sí lo hay. Hay muchos católicos, hay muchos protestantes evangélicos que ya vienen de varias generaciones y eso hay que reconocerlo también. Pero la gran mayoría, no, la gran mayoría crecimos con esa conexión y lo mismo los jóvenes, la mayoría de ellos han crecido con esa conexión católica. Y entonces lo que estamos observando es un proceso de deserción de la fe, ¿no? Y eso conecta, en primer lugar, con los fenómenos de secularización, procesos de secularización que básicamente son un viento fuerte, un viento fortalecido en el mundo occidental, ¿no? Y hemos visto sus efectos en Europa. Y ahora estamos viendo mucho más los efectos tanto en Norteamérica como en América Latina, ¿no? No estamos en América Latina y en el Caribe, se nota claramente que cada vez también son muchos las personas que están dejando de practicar su fe o de identificarse religiosamente. Es un fenómeno cultural, es un fenómeno intelectual y también es un fenómeno económico en gran parte que está afectando a las comunidades eclesiales. Pero más allá de ese fenómeno que está afectando a los jóvenes latinos, yo creo que cuando comenzamos a hacer un examen de conciencia y a mirar más de cerca qué es lo que está ocurriendo con el joven latino y por qué se va de la iglesia, por qué deja de identificarse como católico, algo que me llamó la atención fue hace unos años el Centro de Investigación Pew aquí en los Estados Unidos le hizo una encuesta a muchas personas, de hecho unas entrevistas y varias encuestas a jóvenes que habían nacido o crecido como católicos y les preguntó por qué dejaron de ser católicos. Y muchas respuestas se escucharon. Algunas personas dijeron, bueno, es que no me gusta esta doctrina, es que no me siento bien en la iglesia, es que no me siento esto, no me gusta esto. Pero de todas las respuestas que dieron, la que más se repitió fue la siguiente. Nadie me puso atención cuando yo estaba en la iglesia. Y eso para mí es una gran, gran preocupación cuando se trata de evangelización, ¿no? Estos jóvenes, estas personas estaban presentes en nuestras familias, en nuestras iglesias y no les pusimos atención y un día dejaron de venir y nadie preguntó por ellos. Y eso nos tiene que inmediatamente tocar el corazón y decir, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Entonces muchos jóvenes se han ido precisamente despacio, se han ido filtrando fuera de la iglesia católica, precisamente porque la iglesia institucionalmente y como comunidad de fieles nos hemos básicamente puesto en una posición de falta de compromiso, falta de diálogo con ellos y de acompañamiento, ¿no? Simplemente asumimos de que si nacieron católicos, iban a ser católicos el resto de su vida y eso no está funcionando. Y a veces cuando el joven latino se queda en la iglesia, no le abrimos espacio. Yo a veces me encanta este programa tuyo, que es un programa de liderazgo,
Y a veces me llama la atención cuando muchas personas me dicen, es que los jóvenes latinos no quieren ser líderes. Y eso es totalmente falso, completamente falso. Los jóvenes latinos sí quieren ser líderes y de hecho lo sabemos que son líderes porque son líderes en el mundo económico, son líderes en el mundo cultural, son líderes en el mundo social, en el mundo político, en el mundo de las caridades. Es impresionante lo que los jóvenes latinos están haciendo, pero por alguna razón dentro de la cultura eclesial todavía no hemos encontrado el camino de involucrarlos y a veces los que ya estamos en liderazgo no les damos el espacio, no les creamos el espacio para que ellos se ejerzan ese liderazgo que ejercerán fuera de la iglesia si no les acompañamos y les abrimos Y esas, tú lo has esas dicho, doctor puertas. Ospino, tú lo has dicho clarito. Yo creo que los estudios de liderazgo moderno claramente nos dejan saber, nos enseñan que la manera más efectiva de uno influenciar a otras personas, en este caso hablando de los jóvenes, es precisamente, vamos a decirlo medio cristianamente, amándolos, preocupándonos por la vida de ellos, por lo que piensan, por lo que sienten, haciéndoles sentir que son personas, como tú has dicho y has implicado, indispensables Claro. en nuestra iglesia. Me parece, tú también escribes también esta frase, creo que es una de las más favoritas mías de tu artículo. Dice, también significa pasar de un ministerio centrado, doctor Holman, exclusivamente en rituales y asistencia social, lo cual es común en muchas parroquias, a un ministerio también centrado en empoderar a los hispanos, que es de lo que tú estás hablando, ¿no? Ujú. De qué centro, doctor Horman, qué centro o institutos tú puedes conocer, aparte de mi ministerio, ¿verdad? Que es donde hago entrenamiento de líderes católicos ya hace bastantes años, pero ¿qué institutos o centros conoces tú, Hoffman, que ya están a la vanguardia de este tipo de enfoque, no solamente en, pues, en lo de la misa y sacramentos, sino también empoderar a los hispanos, que es de lo que estamos hablando? Bueno, mira, ciertamente en el año 1972, hace muchos, muchos años, Jaime, ¿no? Tal vez tú no habías nacido todavía, pero bueno, el año 1972, nadie estaba haciendo este trabajo de potenciamiento de la comunidad latina hasta que el padre Virgilio Elizondo fundó el Centro Cultural México-Americano, MAC, que hoy en día es una universidad pequeña, ¿no? Y esa universidad pequeña, ese centro cultural en aquel entonces, desafía al mundo académico, desafía al mundo pastoral a pensar, a girar nuestros recursos en hacer este tipo de trabajo. Acompañar al latino, no solamente para darle ritos, no solamente para darle servicios sociales, sino para potenciarle como persona, para potenciarle como creyente, como ciudadano, ciudadana en los Estados Unidos. Y desde Mac, ¿no? Desde ese año, bueno, eventualmente ha crecido el número de organizaciones, de institutos, de organizaciones. Voy a resaltar algunas rápidamente, pero comienzo con las universidades, las cuales veo con un gran potencial, ¿no? Muchas universidades, por ejemplo, como Boston College, en donde yo enseño, pero no somos los únicos. No existen otras muchísimas universidades, como la Universidad de Notre Dame, en Barry University, ahí en el área de Miami, Sí, o sí. está la Universidad de Santa Clara en California, Loyola Marymount, no Chicago. Entonces, esas universidades están creando nuevos programas de liderazgo en todos los niveles, a nivel de formación continua, pero al mismo tiempo también de maestrías y doctorados. Y eso es un gran crecimiento. Pero por otro Excelente. lado, yo creo que en los institutos pastorales, ¿no? Hay muchísimos institutos pastorales católicos que están haciendo un trabajo fenomenal potenciando al pueblo latino. Y El eso es muy CEPI es uno, importante. doctor Pino, el El CEPI. CEPI es uno de ellos. Tenemos aquí dos preguntitas más, excelente. ¿Es posible identificar algunos elementos culturales que hacen el liderazgo católico hispano una experiencia particular en el contexto de nuestro país ahora?
Yo creo que ya lo decía anteriormente, Jaime, ¿no? Culturalmente, el hecho de que tomamos o tenemos raíces, ¿no? Bebemos de las fuentes culturales latinoamericanas, de Brasil, indígenas, norteamericana y de España también, del Caribe, raíces africanas. Yo creo que eso nos hace únicos en nuestra manera de ejercer el liderazgo. Fuentes culturales que nos sostienen, ¿no? Ya sea lingüísticamente, culturalmente, filosóficamente. Y esas fuentes son esos elementos culturales de multiculturalismo, multilingüismo, nos hacen puentes en el contexto de la iglesia en los Estados Unidos. Excelente. La última preguntita, porque el tiempo apremia, doctor Ospino. ¿Qué fuentes, me encanta esta pregunta, qué fuentes espirituales diría sostienen el liderazgo pastoral de nosotros los católicos hispanos? Bueno, hay que comenzar con lo que nos identifica como católicos propiamente. Yo creo que en primer lugar es la apertura a la vida sacramental. Los latinos todavía vamos a misa. Los latinos todavía recibimos los sacramentos. Es interesante que en las parroquias donde hay ministerio hispano, la mayoría de quienes van a misa son latinos. La mayoría de los bautismos, primeras comuniones, confirmaciones, todavía son latinos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ya seguimos todavía creyendo en lo que somos, lo que nos identifica. Pero después de ahí, entonces viene, yo creo que un sentido profundo de que Dios camina con nosotros, Amén. ¿no? Hay una mística latina que es parte de una visión sacramental de la realidad. Y los latinos todavía creemos en milagros y todavía tenemos la religiosidad popular y tenemos a los movimientos apostólicos que nos van sosteniendo. Y entonces yo creo que esas fuentes espirituales son fundamentales, pero hay una más que quisiera resaltar porque yo creo que es importantísima y es el fuego que sale de nuestros corazones a la luz de la experiencia de sufrimiento y sacrificio que muchas de nuestras personas han tenido. Y volviendo a lo que decía anteriormente, muchas personas han sacrificado mucho, se han tenido que reinventar. Muchas personas perdieron muchas cosas y aquí en los Estados Unidos esa experiencia les ha fortalecido para dar más, para renovarse en este país. Y yo creo que sin esa experiencia, sin esa afirmación del sufrimiento y de la transformación, del sentido de pérdida de mucha de nuestra gente, no podemos entender el ministerio ni el liderazgo hispano. Excelente, doctor Ospino. Estamos agradecidísimos de esta comparecencia de usted aquí con nosotros en su programa Líderes para Jesús. Hemos llegado al final. Radio Escucha, gracias al doctor Ospino de nuevo, que Dios los bendiga y la Virgen los cubra con su manto. Amén. Bye. Amén. Has escuchado Líderes para Jesús, un espacio para reconocer, motivar y desarrollar el liderazgo de todo cristiano, conducido por Jaime Padro. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta una guerra.